Bueno, principalmente el interés viene por un interés de generación, porque en mi generación se podría decir que está presente lo de Piedra Roja principalmente por la literatura. ¿Por qué? Porque en el colegio nos hacen leer lo que yo descubrí, dos libros clave dentro de lo que es como el hippie en Chile, y uno de esos es Papelucho y Hermano Hippie, en el cual el hermano de Papelucho va a la playa, a Viña, y vuelve después como convertido totalmente en otra persona, y como que hay un antes y después en él. Que es algo que, investigando para mi libro, le pasó a muchos jóvenes en el verano de 1970. Se fueron de vacaciones a Viña del Mar o las playas como circundantes y volvieron otras personas, volvieron a ir a hippie, y eso tiene que ver porque en el verano tú conocías a otros jóvenes de otras partes y empezó a correr un voz a voz de lo que estaba pasando en Estados Unidos, lo que estaba pasando en Europa. Hay jóvenes que, por ejemplo, escucharon música rock por primera vez en el verano del 70. Entonces volvieron y querían meterse más dentro de esta onda hippie. Y eso es algo que Marcela Paz, la escritora, la autora de Papelucho, canalizó y lo puso dentro de su libro de Papelucho y mi hermano hippie. Y el otro referente de por qué nuestra generación conoce Piedra Roja o tiene una leve noción, yo diría más bien, es por Enrique Lafourcade y Palomita Blanca, que nos hacen leer prácticamente a todos. Y ese libro, si bien su quid no es de Piedra Roja, tiene dos menciones muy claves sobre el festival. Y ahí ya lo que hace Lafourcade es empezar a mitificar tempranamente Piedra Roja. Entonces lo que nosotros leímos sobre Piedra Roja ya es el mito. No es información, por así decirlo, como más fidedigna, sino es una adaptación literaria de lo que es Piedra Roja. Entonces yo tenía ya esas inquietudes y estudiando en la universidad, a la hora de pensar en qué podía ser mi tesis, se me ocurrió hacerlo sobre Piedra Roja. Me puse a investigar en internet toda la información que podía, y en verdad no había mucha. Había bastantes datos que se contradecían, decían que tales bandas habían tocado cuando no había sido así, que había sido tales días cuando no había sido así. Entonces me empecé a investigar y me aceptaron el tema para hacerlo. Y después fui a la Biblioteca Nacional y estuve 2 meses yendo casi todas las semanas a poder documentarme con todo lo que estudiase en la época. Salí con una carpeta gigante con toda la información y ahí me empecé a averiguar qué realmente había pasado, y que tampoco había sido 3 días de música a lo Woodstock en que había un escenario grande y qué sé yo, sino que había habido música primer día en un escenario bastante chico, y que después había tumultos, habían robado, y que incluso los videos se hablaba de violaciones, de cosas muy terribles. Y me di cuenta además, bueno, lo conservadora que había sido la prensa de la época, tanto por la derecha como por la izquierda, tanto por el Clarín, que era el diario de la izquierda, como bueno, el Mercurio, que era el diario de la derecha. Ambos atacaban el movimiento hippie. Entonces me di cuenta que dentro de esta polarización de esos años había como esta pequeña tercera vía, si podríamos decirlo, que eran como los hippies locales chilenos, que además estaban gestando recientemente. Entonces tampoco pudieron como ser un movimiento más amplio como, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, que tenían como la causa de Vietnam, que era como uno de los nortes dentro del hippismo allá. Acá tampoco había como una causa como bastante específica, y además que era una suerte de moda o contracultura que había sido exportada. Entonces siempre cuando se adapta las modas acá en Chile, como que se le agregan algo local, y en este sentido yo creo que lo local acá fue un poco que mucha parte de los hippies no eran tan activistas como Estados Unidos, sino que había algo más de búsqueda interior. Por eso se iban a vivir en comunidades, o simplemente algunos lo hacían por una cosa hedonista, por escuchar música, por disfrutar, por irse de fiesta y qué sé yo. Esa es otra de las varias cosas que me fui dando cuenta en el camino. Y después, al entrevistar a la gente que había ido, ya me di cuenta que se había mitificado demasiado Piedra Roja, desde lo que había realmente sucedido hasta lo que nosotros, las informaciones que hayamos leído en los últimos tiempos, la noción que mi generación tiene de Piedra Roja era una cosa totalmente diferente. Por ejemplo, yo no sabía que el festival había sido para juntar dinero, que eran las razones, que habían gente o sea, niños de tercero medio de un colegio que estaban detrás del festival. Yo no tenía idea. Bueno, y una serie de cosas así me fui dando cuenta a través de cuando fui investigando el libro, y bueno, y llegué a la conclusión de que obviamente Piedra Roja era un mito. Entonces, en el fondo nosotros, mi generación de entre 20 y 30 años, sabemos de Piedra Roja porque es un mito, al igual que muchos mitos
mitos de la cultura desde 1950 hasta en adelante. Y por eso no recordamos otros festivales de la época que después conocí, porque esos festivales, si bien tuvieron más importancia en lo musical, no tuvieron este aspecto que la prensa tergiversó, que no sé, después se hicieron libros al respecto. Entonces, principalmente, nosotros recordamos Piedra Roja a las generaciones más jóvenes porque es un mito chileno. Yo creo que ha quedado en nuestras mentes de jóvenes lo de Piedra Roja porque cuando uno va en primero, segundo medio o incluso octavo, depende a qué edad te lo van a leer, y uno lee sobre este festival de hippies, se encuentra muy raro, muy extraño que eso haya sucedido como una suerte de mini Woodstock chileno en Chile en ese entonces. Entonces es uno de los detalles que uno siempre recuerda de una lectura así. Por eso yo creo que queda dentro de los jóvenes. Y en ese momento, ¿te acuerdas cómo te sonó a ti cuando lo leíste por primera vez en la primera página? Que vamos a un festival. ¿Tenías algún sentimiento? O... No, bueno, yo escucho música tempranamente. Siempre me ha gustado como toda la música de todas las épocas, no sé. En ese entonces yo creo que estaba un poco pegado con Led Zeppelin, con Black Sabbath, con esa onda, bueno, los Beatles, los Rolling Stones. Y leí sobre esto y me pareció muy anecdótico que era de Piedra Roja. Le pregunté a mi mamá, me dijo qué era Piedra Roja, y mi mamá, bueno, desde esa época, entonces sabía todo lo que era acerca de Piedra Roja. Ella no fue, pero mi tía, ella, sí, tengo una tía que ella fue, más tiempo después me contó lo que había sido Piedra Roja. Y ahí mi mamá empezó a contar que ella, por ejemplo, venía a carretera acá al Copelia o iba al Drugstore, empezó a contar sobre la época. Pero tampoco mi mamá conocía mucho sobre qué había sido realmente Piedra Roja porque no era de los círculos de los organizadores, ni tampoco era de las que iba al parque forestal. Fue como más bien un poco un outsider de lo que estaba pasando, pero a la vez estaba un poco cercana. Entonces como que ahí pude recabar un poco de información gracias a que mi mamá fue parte de esa época. El hecho de que se haya escrito un libro y después se haya hecho una película en un tiempo tan breve, ya habla de que se estaba mitificando tempranamente, que una de las teorías que manejo en el libro estaba mitificando tempranamente el Festival de Piedra Roja. El hecho además que la película no se haya podido estrenar en Chile por culpa del golpe de Estado también ayuda a mitificar aún más esto. Y que después en los 90, a la vuelta de la democracia, o incluso en los 80, que copias de esta película se manejasen en el Persa, Bio Bio, se manejasen como en mercados de pulga, así como en lugares, y que como que se viese de una manera más bien como escondida la película, y que después se haya estrenado, creo a principios de 90 la película, como que tiene como toda una obra, tanto la película como el libro, que ayudaron obviamente a seguir mitificando el asunto. Yo creo que ese es como el tercer eslabón de por qué se mitificó y por qué en el fondo trascendió un poco. Buenas tardes, Mireia. Ventanita del recuerdo.
A 7.500 los polacos, chanchito sabrosito toda la semana. La hora de la verdad. La violada de la quinta normal, mientras otros duermen siesta. Yo soy espía. El coro 70, el coro 70. O dependencia colonial o independencia nacional. Hice mi investigación, mi tesis Sí. acerca del tema y después la empecé a trabajar por mi cuenta, ya habiendo entregado la tesis por mi cuenta, la ajusté un poco, le puse un poco más de prosa, qué sé yo, un poco más literaria en ese sentido y la voy a publicar el próximo noviembre en la Feria del Libro. Probablemente salga en la Rolling Stone en Chile un avance completo en los próximos meses con fotos y qué sé yo, un extracto del libro. Y justamente es porque este año se cumplen 40 años de Piedra Roja y además estamos con el bicentenario de Chile, entonces encuentro que es una fecha precisa para lanzar algo sobre Piedra Roja y en el fondo yo pongo por escrito algo que hasta el momento nadie había hecho y que por ejemplo detrás de la organización de Piedra Roja había gente del Liceo 11 en Las Condes y que lo estaban haciendo con función de que fuera dinero para su viaje de estudio, que era algo que en todos los artículos que han salido de Piedra Roja nunca se había mencionado. Es otro punto importante. Yo hice revisión de todos los artículos desde 1990 hasta hoy en día sobre lo que había salido de Piedra Roja. Y también en los artículos de los 90 y en el artículo que salieron en el año 2000, cuando se cumplieron 30 años de Piedra Roja, también las informaciones eran súper inequívocas. Se mitificaba nuevamente, pese a que ya había pasado mucho tiempo. Se hablaba que había tocado, por ejemplo, hay un artículo del Mercurio del 2000, creo, en que se hablaba que había tocado Agua-Turbia, cuando nunca fue así. También en artículos de los años 90 se mencionaba que había durado 3 días con música continua, cosa que no había sido así. Entonces, todas las informaciones que se dan también en los años 90 y en los 2000 también siguen siendo sobre ese mito. Piedra Roja en el sentido claro, siguió durando hasta el martes en que se fueron al Parque Forestal. Bajaron desde los dominicos hasta el Parque Forestal y siguieron ahí festejando y qué sé yo. Llegó la policía en algún momento y los llevaron arrestados. Entonces claro, como que eso también puede decir que es Piedra Roja también, porque ya se salió de en un momento se salió de los dominicos. Ya no era simplemente lo que estaba pasando ahí, sino era lo que estaba, cómo se fue pasando alrededor de Santiago, incluso de Chile. Bueno, lo otro importante de cómo se fue mitificando Piedra Roja es el papel de la prensa, cómo tergiversaron el nombre del festival, que yo creo que es el primer puntapié para que se mitifique Piedra Roja. Hay una nota de La Tercera que la publicaron, si no recuerdo, no sé si el 10 o el 11 de octubre, en la cual entrevistan a 3 de los organizadores, supuestos organizadores del festival, y en el cual el periodista dice el festival se va a realizar, el festival de Piedra Roja se va a realizar los dominicos, bla 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 bla, bla. Y lo que hace se equivoca porque se va a realizar en el lugar de donde está Piedra Rajada, que es esta piedra. Entonces ya desde la primera nota que sale en los diarios se empieza a hablar de Piedra Roja, que es la nota en la cual el resto de los periodistas va a empezar a hacer su trabajo. Entonces desde ese momento ya se empieza a mitificar tempranamente Piedra Roja. Eso también es muy importante para ver cómo el recorrido de todas las mitificaciones hoy en día del festival. Bueno, otro de los problemas que me topé al hacer esta investigación, obviamente, que habiendo pasado 40 años, hay mucha gente que distorsiona lo que le pasó o recuerda cosas que no le sucedieron. Como dice, hay una frase de Robin Williams, el actor que antes hacía stand-up comedy, que dice si recuerdas los 60 es porque probablemente no estuviste ahí. O sea, como que en ese sentido hay gente que recuerda cosas que no le pasaron por lo mismo, porque como ya es un mito, prefieren seguir agrandando el mito en vez de decir la verdad, que la verdad realmente puede ser un poco más fome. O también hay gente que no fue a Piedra Roja y también dice que fue a Piedra Roja. También, porque mucha gente quiere ser parte del mito. Que lo mismo que pasa con Woodstock. Una vez no recuerdo quién dijo, si juntamos a toda la gente que dice haber ido a Woodstock, podríamos llenar el estado de Texas. Dijeron que puede ser así. Entonces como que también, como es un mito, se contagia mucho con eso. Y en verdad una de mis metas al hacer esta investigación es poner un piso sobre el cual poder seguir investigando y poder seguir poniéndole más testimonio. No pretendo que sea una investigación total, porque prácticamente es imposible a esta altura hacer una investigación total y además
por lo mismo, como hay tantas versiones diferentes, versiones distorsionadas, es imposible hacer algo que uno diga como esta es la historia verdadera, oficial de Piedra Roja.